Comienzo saludando a todos ustedes de una manera muy cordial y agradeciéndoles el tiempo que van a permitirme hacer esta exposición, y continúo expresando mi gratitud múltiple. Desde luego, las palabras hace un momento del diputado Francisco Arroyo y las que en este momento acaba de pronunciar el doctor Luis Mendoza me comprometen en extremo, y lo que lamento es que con toda seguridad les haré quedar muy mal, porque han dicho unas expresiones, han pronunciado unas expresiones que ciertamente corresponden al afecto que nos vincula, mas no necesariamente a la realidad, y ustedes mismos seguramente serán jueces de la equivocación en la que incurrieron el diputado Arroyo y el doctor Mendoza. Pero en lo que se acertaron fue en la expresión de afecto, en la que están muy bien correspondidos. Gracias, licenciado Sammy David, por darme la oportunidad de estar aquí con usted y con todos los presentes. Felicito de manera muy especial a los doctores Mendoza y Barceló por esta nueva edición de un encuentro que ya se está convirtiendo en uno de los referentes más interesantes que podemos tener para reflexionar acerca de los procesos institucionales que son comunes en la península ibérica, en particular en España y en América Latina. En el caso actual vamos a intervenir, además de distinguidos colegas y amigos españoles, también profesores de Uruguay y de Costa Rica, además de los que participemos por parte de México. Lo interesante de las diferentes ediciones en las que estos encuentros han sido posibles y en los que tenemos que agradecer los mexicanos la intervención decidida y decisiva del doctor Tudela, es que estamos contrastando sistemas presidenciales, por lo que hace a nosotros, América Latina, con un sistema parlamentario. Y podemos encontrar así los diferentes aspectos en los que, además de producirse la convergencia o la coincidencia por lo que respecta a la vocación de estudio y al interés por resolver problemas, se produce también ese contraste necesario entre las instituciones de los sistemas presidenciales y las instituciones de un sistema parlamentario como el español. Y nos ayuda a ver que numerosas de esas instituciones no están tan lejanas como en principio los modelos rígidos harían ver. En efecto, una de las características de nuestro tiempo es la progresiva parlamentarización de los sistemas presidenciales y, de alguna manera, un proceso también de presidencialización de los sistemas parlamentarios. Los sistemas parlamentarios a la búsqueda fundamentalmente de la estabilidad en cuanto al desarrollo de las funciones de gobierno, y los sistemas presidenciales fundamentalmente a la búsqueda de formas de acuerdo y de consenso que permitan construir apoyos en el Congreso para los gobiernos que tienden a ser progresivamente en nuestro hemisferio, particularmente donde no hay segunda vuelta, que tienden a ser minoritarios, y donde hay segunda vuelta, que tienden a encubrir que son minoritarios. En realidad, las segundas vueltas, todo lo que hacen es construir una mayoría artificial para quien resulta elegido en la segunda ocasión, y genera con lo mismo distorsiones en cuanto a la percepción pública y, lo peor, distorsiones en cuanto a la percepción y a la actitud del que gobierna, considerando que sí dispone realmente de una mayoría que en realidad solo fue construida de forma aritmética, coyuntural, y que no refleja el estado plural de la sociedad, del electorado. Por lo mismo, el planteamiento que se me pidió que hiciera ante ustedes de coaliciones de gobierno en el contexto de la reforma política
atiende justamente a algunos de los aspectos que están en este momento siendo objeto de discusión justamente aquí, en esta casa de debate, de representación y de libertades. Porque ciertamente, en el proceso constructivo de la democracia mexicana, hay un aspecto del cual podemos sentirnos satisfechos, y es el de haber construido ya un sistema de libertades públicas de las cuales nos podemos sentir satisfechos. Nos falta, sin embargo, otro, que es el que está en proceso de construcción, que es el tema correspondiente a las responsabilidades políticas, que incluye, por supuesto, los mecanismos de cooperación entre los diferentes protagonistas del proceso político. Hace un momento estuvo aquí con nosotros el vicepresidente del Congreso, estuvieron también algunas diputadas y diputados que se han tenido que retirar para integrar el Pleno, porque justamente se está discutiendo uno de los temas más importantes para la vida del país, que es el de la reforma política. Esto hace que lo que yo diga está referido solo a un proceso de construcción y no a una serie de decisiones que ya hayan sido tomadas. Pero justamente ese es el sentido del seminario que fue convocado por el Centro de Estudios de Derecho Parlamentario de esta Cámara de Diputados, encabezado por el licenciado Sammy David. Y es que necesitamos ir reflexionando de manera conjunta, conociendo las experiencias externas y también aportando las propias, y con la participación, como aquí se registra, de académicos y también de funcionarios parlamentarios. El eje del trabajo de esta Cámara, como es el eje del trabajo de todos los cuerpos de representación política, está no solamente en los representantes elegidos, sino en el cuerpo de auxiliares profesionales que prestan su trabajo, que realizan su actividad, apoyando a la institución y apoyando a los propios representantes. Esta es una experiencia de larga tradición en España y es una experiencia que también se ha consolidado en muy diversos sistemas congresuales latinoamericanos y que está en proceso, por fortuna, de consolidación también entre nosotros. El tema, por lo mismo, de las coaliciones de gobierno dentro o en el contexto de la reforma política, no deja de ser sino una nueva o una forma de comentar lo que en este momento está en proceso y lo que desde mi punto de vista puede resultar deseable para la vida democrática de México. El procedimiento estándar, digamos así, para abordar una cuestión como esta, sería determinar qué se tiene, luego qué se necesita y finalmente qué se puede. Esta tríada es la que nos permite establecer los diferentes niveles dentro de los cuales nos estamos moviendo, pero partiendo justamente del qué se tiene, en qué nivel estamos en este momento en el desarrollo de nuestra democracia. Y la primera expresión es que estamos en una situación de riesgo, porque una democracia es un proceso constructivo permanente. No digo infinito, simplemente digo permanente. Es necesario estar afinando el desarrollo de las instituciones y adecuándolas en cada circunstancia al contexto dentro del cual se tienen que desarrollar, pero además para que den las respuestas que la sociedad está esperando, deseando y necesitando. Ahora bien, los avances que se van registrando no son avances necesariamente consolidados e irreversibles. No son irreversibles, y lo vemos inclusive por la percepción que los gobernados tienen de sus propios sistemas democráticos, porque cuando no se alcanzan los resultados esperados, cuando se produce de alguna forma la defraudación de las expectativas colectivas,
sobrevienen también actitudes adversas a ese proceso democrático desde la percepción de la sociedad y muchas veces también desde la actuación de los propios gobernantes. Hace poco, y sin que sea infalible, sí es indicativo, fue difundido el resultado de las encuestas levantadas por el Latino Barómetro en el año 2012 y encontramos que en México se está produciendo una tendencia decreciente por lo que respecta a la valoración de la democracia nacional. Y esto tiene una explicación. Por una parte está la violencia, por otra parte está la pobreza, por otra parte está el desempleo, por otra parte está la disminución en el crecimiento económico y, por ende, la merma en los niveles de bienestar de la sociedad mexicana. Y lo que se espera de una democracia no solamente son libertades públicas, se esperan también buenos resultados de gobierno. Y es ahí donde, en el primero de los rubros que se tiene, lo que en este momento se tiene en México es una pérdida no vertiginosa, pero sí claramente sensible, que se va produciendo cotidianamente en cuanto a la confianza que inspiran las instituciones por el bajo desempeño que tienen para satisfacer las razonables expectativas de la sociedad mexicana. Y otro aspecto que advierte también, aunque no necesariamente con características técnicas, pero sí con esa percepción que el gobernado tiene, particularmente donde ya hay prácticas democráticas que lo familiarizan con el fenómeno del poder, la percepción de que tenemos en este momento una democracia sin consecuencias. Esto es, estamos viviendo en una etapa de la vida política de los mexicanos en la que cada día hay mayor conciencia de las potestades que como ciudadanos todos tenemos, pero también de las limitaciones que como ciudadanos padecemos en función de un sistema democrático que no se ha acabado de construir. Y por eso dije que los avances alcanzados no son irreversibles, porque en la medida que no pasemos a etapas subsiguientes en la construcción de la vida institucional democrática del país, corremos el riesgo de que lo que hasta ahora se ha alcanzado comience a deconstruirse, comience un proceso de deconstrucción institucional y democrática que valide, entre comillas por supuesto, las nuevas expresiones de reclamos autoritarios que ya se advierten en el país. Esto es, no son pocas las voces que comienzan a plantearse y a dejarse oír en el sentido de que es preferible un gobierno de resultados a un gobierno de libertades y de responsabilidades. Ahora bien, esto que tenemos es algo que podría considerarse esquemáticamente como un déficit progresivo en cuanto a la gobernabilidad del país. No estamos todavía en términos de poder hablar, y espero que no lleguemos a ellos, de ingobernabilidad. Pero sí hay claramente un déficit de gobernabilidad si por gobernabilidad entendemos, entre otras cosas, además de un ejercicio razonable del poder, un ejercicio honorable del poder. Y estamos viendo que el fenómeno de la corrupción, lejos de estar en receso o lejos de estar en un proceso de compresión y de limitación a lo que se consideran estándares tolerables en cualquier sistema político, está creciendo de una manera exponencial con un agravante. Ya no crece, como en otros momentos, de manera subrepticia o imperceptible para la ciudadanía. Hoy la corrupción forma parte de aquello con lo que los ciudadanos estamos permanentemente informados. Esto es, tenemos datos cotidianos, no controvertidos, no esclarecidos, no perseguidos ni castigados, de fenómenos de corrupción que se extienden en todo el espectro
de la vida institucional mexicana. A tal punto llegamos que un expresidente que dejó de serlo hace apenas menos de un año, se cumplirá un año el próximo domingo, tuvo el desenfado de declarar que la corrupción ha minado toda, así dijo, la vida institucional del país. Cuando un expresidente reconoce ese grave proceso de vulneración de las instituciones y nos lo dice en el sentido de que es veraz, pero también denotando que fue incompetente para reprimir, para inhibir, para combatir ese proceso de corrupción que se dio bajo su propia conducción, quiere decir que la debilidad institucional, esto es, el déficit de gobernabilidad, es clarísimo. Ya no se trata, por lo mismo, de la declaración, como es mi caso en este momento, de un académico que se limita solo a observar el proceso, sino del reconocimiento que hace quien ha ocupado el cargo de mayor responsabilidad política en la República Mexicana. Y cuando tenemos una declaración de ese género y sabemos que nada pasó, que el presidente, que el gobierno que encabezaba y que el conjunto de las instituciones no solo no pudieron contender con la corrupción ya existente cuando ellos llegaron al poder, sino que les siguió creciendo y los desbordó, porque es el reconocimiento que hace un expresidente de la República. Repito, no se trata de una valoración académica, sino de un testimonio que procede de una fuente privilegiada de información. Y cuando la sociedad mexicana registra ese tipo de información, de análisis, de testimonio, y advierte que no se puede hacer nada, que la respuesta frente a ese proceso erosivo del poder público no se ha producido, o no por lo menos en forma contundente y eficaz, sobreviene claramente el desencanto con la democracia. Y se alienta la posibilidad de que resurja un discurso autoritario, señalando esa opción, la autoritaria, como una de las posibilidades de regreso, o por lo menos de atenuación de la corrupción. Pero hay muchos otros indicadores, los que ya mencioné hace un momento, los que están vinculados con los niveles de inseguridad, con los niveles de disminución del bienestar, con los niveles de aumento de la pobreza, con los niveles de concentración de la renta nacional y muchos otros. Bien, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Evidentemente, la respuesta la podría dar perfectamente Perogrullo. Lo que necesitamos es superar todo eso. El problema no es solo qué necesitamos en cuanto a objetivo, sino qué necesitamos en cuanto a instrumentos para alcanzar ese objetivo. Y lo que necesitamos justamente es identificar, reconocer y subrayar que a ese estado de déficit democrático y de déficit de gobernabilidad hemos llegado por la insuficiencia misma de las instituciones con las que estamos operando. Esto se traduce simplemente en reconocer que tenemos un sistema presidencial caduco. No estoy hablando en contra del sistema presidencial en su conjunto, sino estoy subrayando que el sistema presidencial nuestro es un sistema presidencial caduco. Se ha considerado que nuestro sistema presidencial es una especie de calco del sistema presidencial estadounidense, y esto no es así. Por dos razones, solo mencionaré dos grandes ejemplos o dos grandes elementos. No entraré a un análisis comparado de ambos sistemas presidenciales, pero vale la pena tener solamente dos referentes. Uno, el sistema presidencial mexicano y en general el latinoamericano es un sistema presidencial plebiscitario, cuya matriz está no en el sistema presidencial estadounidense, sino en el sistema presidencial francés de Luis Napoleón Bonaparte en 1851.
Y en segundo lugar, el sistema presidencial mexicano no es un sistema que haya desarrollado niveles de relación de responsabilidad ante el Congreso, como sí existe en Estados Unidos desde su propio nacimiento, cuando se estableció que el Senado sería el órgano de asesoramiento y de consulta para el presidente de Estados Unidos. Acabamos de ver esta misma semana que se ha cambiado en el caso del Senado de Estados Unidos una regla que ya tenía más de un siglo de existencia, conforme al cual los senadores podían tener garantizada los derechos de la minoría al establecerse 60 votos para que se pudieran tomar decisiones en el Senado, en un Senado integrado por 100 senadores. O sea, se protegía así a la minoría. Pero se vio que eso era disfuncional para ciertos casos y la medida que se tomó fue que en lo sucesivo aplicará la regla de la mayoría simple para la ratificación de los funcionarios propuestos por el presidente de Estados Unidos para desempeñar cargos de responsabilidad política. Esto simplemente indica que en la tradición del sistema presidencial americano, la presencia del Senado para la autorización de la integración del equipo de gobierno, no solo de los titulares de las secretarías de Estado o ministerios, como les podríamos también llamar, sino en general de todo el aparato de poder, ha sido una constante en ese sistema. Mientras que justamente en el sistema mexicano la constante ha sido exactamente la opuesta. La discrecionalidad absoluta en manos del presidente de la República a lo largo de 2 siglos de historia, o casi 2 siglos de historia, que ha convertido al presidente en el dueño, por decirle de alguna manera, porque es efectivamente la patrimonialización del poder político, en el dueño de las funciones públicas, o del desempeño o titularidad de las funciones públicas. Esto genera múltiples disfuncionalidades, entre otras cosas, porque convierte a los colaboradores en cortesanos. Y eso, el sistema de gobierno con corte y no con gabinete, es solo uno, pero muy importante, de los fenómenos que generan la falta de instrumentos para la gobernabilidad en un sistema democrático. Estoy solo señalando algunos de los aspectos generales de, digamos, lo que nos lleva a la situación de carencia de instrumentos para resolver los problemas de la gobernabilidad en el país. Lo que necesitamos, por tanto, es construir esos instrumentos. Uno de los proyectos que se han presentado y que fue objeto de aprobación mayoritaria, si no es que casi unánime, aquí el doctor Mendoza me ayudará a recordar, pero en la legislatura anterior, la Cámara de Diputados procesó una reforma constitucional para establecer el sistema de coalición de gobierno en la Constitución. Fue aprobado en la Cámara de Diputados, o sea, en esta que nos encontramos ahora, y fue remitido a la Cámara de Senadores. No, perdón, fue aprobado en la Cámara de Senadores, perdón, y remitido aquí a la Cámara de Diputados. Y aquí, en la Cámara de Diputados, esa iniciativa que había sido aprobada por una amplísima mayoría entre los senadores, aquí quedó literalmente congelada. Bien, ¿cuál es la racionalidad en un sistema presidencial de un gobierno de coalición? Podría decirse que es incompatible o inoperante. La realidad es que no resulta así. Son ya muchos los ejemplos de coaliciones en los sistemas presidenciales que tienen efectivamente características, funciones y modalidades de trabajo distintas de los sistemas parlamentarios. Hay coincidencias en algunos elementos y hay, por supuesto, divergencias o discrepancias o diferencias, para mejor decir, en algunos otros. Pero el eje del problema está
en que el sistema presidencial mexicano había funcionado tradicionalmente con un esquema de mayoría para el presidente y de mayoría congresual para el partido del presidente. Se perdió la mayoría para la elección del presidente y se perdió la mayoría para la integración del Congreso por lo que respecta al partido del presidente, y ya llevamos tres presidentes de partidos distintos que corresponden justamente a esa nueva tendencia del elector mexicano, no dar la mayoría a ningún presidente y a ningún partido. ¿Esto qué significa? Que la clase dirigente mexicana no advirtió ese giro tan importante desde un principio. Y diré que eso es comprensible en un principio también, porque pudo haberse tratado simplemente de un episodio aislado, de una circunstancia superable o coyuntural, pero no es así. Hemos tenido la elección de 97, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012, o sea, 6 elecciones federales en las que se ha reiterado la posición del electorado mexicano de no dar mayoría a un solo partido. Si 6 elecciones sucesivas no son suficientes para decir que esa ya es una tendencia claramente establecida en la democracia electoral mexicana, entonces simplemente se corroborará lo que dije a ustedes hace unos minutos. Estamos viviendo una democracia sin consecuencias. Esto es, la sociedad opina de una manera y sus dirigentes deciden de otra manera, totalmente distinta a lo que la sociedad está diciendo de una manera estructurada, institucional, pacífica, respetuosa. Y por lo tanto, lo que se está haciendo es mandar el mensaje de que ese proceso pacífico, institucional, respetuoso, es un proceso inoperante e ineficaz. Esto es gravísimo. Pero fíjense ustedes, en México tuvimos la concentración del 100% del poder cuando se producía una mayoría absoluta en cuanto a la recepción de votos por parte de un partido y por parte de un candidato presidencial. Cambió la orientación de la sociedad y pasamos de una hegemonía mayoritaria a una hegemonía minoritaria. Quienes ejercían el poder cuando tenían la mayoría absoluta simplemente aplicaban la regla de que si se tiene la mayoría absoluta se tiene el poder completo. No era la ideal, pero digamos era la lógica con la que se procedía. Lo que ya no resulta fundado en el orden lógico es que se tenga el mismo 100% del poder cuando no se tiene más que la minoría del electorado. Y es ahí donde entra esa iniciativa que aprobó el Senado y ese nuevo proyecto que se está discutiendo en este momento como parte de la reforma política, la posibilidad de una coalición. Se plantea, por supuesto, como una opción potestativa, o sea, como una posibilidad para que el presidente de la República pueda decidir si entra o no a un proceso de coalición. ¿Por qué? Porque en un sistema presidencial la estabilidad del gobierno no depende de que cuente con mayoría en el Congreso. En un sistema presidencial lo que depende de esa mayoría no es la estabilidad del gobierno, sino la viabilidad de que ese gobierno sea realmente eficaz, de que los proyectos, de que el programa general de gobierno encuentre apoyo para ser cumplido. El costo que puede pagar un presidente al prescindir de una mayoría en el Congreso es simplemente el de infligir al país un periodo de letargo, o si hay una acción dinámica y constructiva como la que hemos visto que sí se llevó a cabo en los 13 años o 15 años, porque estamos en estas circunstancias desde 1997, en los años que precedieron
que nos preceden, y hemos visto que sí ha habido actividades de cooperación entre gobierno y Congreso, nos encontramos con que esa cooperación ha correspondido no a una coalición, sino a pactos o acuerdos específicos que se han ido produciendo en cada caso con un costo político muy importante por lo que se refiere al desgaste de las negociaciones, pero con un costo nacional y social mucho mayor que también ya se puede apreciar porque se trata de un periodo muy amplio de tiempo en el que podemos valorar y calibrar el resultado de esa falta de acuerdos estables. ¿En qué consiste ese resultado? En que los mexicanos estamos gobernados, pero no podemos prever las decisiones de gobierno, no digo en el largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo. El gobierno mexicano se ha vuelto un gobierno de corto plazo. Esto es, todo depende de lo que se alcanza en la semana misma que vivimos. Y lo estamos viviendo, señoras, señores, ahora mismo, y lo digo fundamentalmente para nuestros queridos y distinguidos visitantes extranjeros. Hoy, que está terminando, estamos por terminar noviembre y está por terminarse este periodo de la legislatura, todavía no podemos saber si tendremos reforma política esta semana o la semana entrante. Y de esa depende que también se procese otra que resulta clave para el programa de gobierno, la reforma energética. De manera que los niveles de incertidumbre no están referidos a lo que pasará dentro de 6 años, ni dentro de 2, sino lo que pasará dentro de 2 semanas. Y es evidente que cuando esos niveles de incertidumbre se proyectan en tan cortos periodos, afectan todas las previsiones de mediano y de largo plazo que hacemos los gobernados, particularmente aquellos que, entre otras cosas, tienden o tienen la responsabilidad social de generar empleos, de invertir y generar empleos. Así, la falta de capacidad de predecir o de prever lo que se va a hacer desde el poder genera incertidumbres que se proyectan en la vida colectiva. El otro gran aspecto que también afecta es el de la seguridad. Como no se puede contar con la certidumbre de que habrá continuidad en las políticas de seguridad del Estado, entonces también encontramos que se da la paradoja de que hay continuidad en las prácticas delictivas, pero no hay continuidad en las políticas para combatir esas prácticas delictivas. Evidentemente, en el orden de la sistematicidad del procedimiento, quienes están actuando de una manera sistemática son los delincuentes y de una manera asistemática son quienes los persiguen. Esto, por supuesto, produce efectos nocivos para el contexto general del país. Ahora, ¿cómo construir? Ese es el tercer rubro. ¿Qué se puede? Bueno, en el que se puede entran 2 corrientes o 2 tensiones. Hay que considerar 2 elementos. Uno, el de la resistencia al cambio, que ha estado presente a lo largo de lustros, y otro, el de la convicción que se advierte va generalizándose también en la clase dirigente mexicana, considerando que ya no por convicción, sino por conveniencia, es necesario introducir cambios en la forma de comportamiento de las instituciones. Y aquí nos encontramos con que uno de los elementos fundamentales para poder identificar una solución democrática que consolide la vida institucional del país es la de coaliciones de gobierno. Estas coaliciones tienen, o esta posibilidad de coalición, tiene que partir fundamentalmente del reconocimiento de que la estructura del poder que se fue determinando en la Constitución correspondía a una estructura de poder de un largo periodo de hegemonía política de partido. Por ejemplo,
En México no existe un programa de gobierno aprobado o por lo menos conocido y discutido en el órgano de representación política llamada Congreso, lo cual constituye un contraste, presenta un contraste enorme con cualquier democracia contemporánea parlamentaria o presidencial. Pensar que el programa de gobierno no se discuta en el Parlamento, en cualquier sistema parlamentario en este momento, es algo inimaginable. O sea, no es un problema que se planteen ni los dirigentes ni los ciudadanos en un sistema parlamentario funcional. Pero lo más significativo es que este tampoco es ya un tema en la mayor parte de los sistemas presidenciales, donde el programa de gobierno sí se discute en los congresos. ¿Qué pasa en México? Que el programa de gobierno se lleva a cabo conforme a lo que establece una ley de planeación del año 1982, o sea, de hace 31 años, cuando no se consideró necesario que el programa de gobierno fuera al Congreso, porque simplemente se habría considerado como una especie de ficción, en tanto que en el Congreso la gran mayoría de sus integrantes correspondía al mismo gobierno que estaba elaborando el programa. ¿Y qué pasa en el propio gobierno? Que el autor del programa es una sola secretaría, y así lo establece la ley, y lo viene estableciendo, y no se ha modificado una coma desde 1982. Ahora ya se hizo una reforma a la Constitución, pero para permitir que el Congreso reciba y conozca lo que aquí llamamos Plan Nacional de Desarrollo, pero no necesariamente para que lo discuta y lo apruebe. Esa es una condición esencial, sine qua non, para cualquier coalición. No hay coalición que se haga al margen de un programa de gobierno. El segundo aspecto que se tiene presente para la elaboración del programa, para la construcción de una coalición, es que haya un gabinete, figura que tampoco existe en México. Esto es, lo que llamamos gabinete es solo una construcción semántica informal que se refiere a los integrantes del equipo de colaboradores del presidente de la República, pero no tiene ese gabinete una sola atribución, ni en la Constitución ni en la ley. O sea, el proyecto de presupuesto, por ejemplo, no se discute y aprueba por un gabinete. Los proyectos de ley que envía el gobierno al Congreso, tampoco. El ejercicio del veto con relación a las decisiones impugnables por el presidente, las decisiones legislativas o congresuales que el presidente quiera impugnar, tampoco. Los tratados internacionales, que son una fuente por excelencia de derecho interno en prácticamente todas las áreas, tampoco. De manera que el gobierno está fragmentado y no existe un órgano de cohesión y coordinación y de control intraorgánico que sea el que procese ese programa de gobierno. Por tanto, hace falta no solo el programa de gobierno con la aprobación del Congreso, hace falta también un gabinete que procese ese programa y que luego, después de haberlo formulado y sometido a la aprobación del Congreso, también sea el encargado de la aplicación de ese programa. Y es ahí donde pueden funcionar las coaliciones, porque justamente es el espacio donde los diversos integrantes de la coalición van a tener la responsabilidad política y el control horizontal entre ellos para determinar que haya resultados en cuanto al programa establecido. Si esto se diera a cabo, habría que pasar a la siguiente fase, ya no solo el gabinete y la distribución de responsabilidades de los que estuvieran coaligados y la aprobación de un programa de gobierno que se hiciera por una mayoría construida a merced a la negociación, habría que pasar también al tema de determinar los indicadores de cumplimiento y las reglas de operación de la coalición. En este momento,
nosotros nos encontramos con que ya se dio un primer paso por lo que se refiere a la coalición que fue suscrito el pasado 2 de diciembre y se llama Pacto por México. Lo digo fundamentalmente para la información de nuestros queridos colegas visitantes. Pero este Pacto por México no pasó a la ratificación y al conocimiento y discusión y ratificación por parte del Congreso. Por tanto, se quedó como un instrumento suscrito solo por los dirigentes de los partidos, más el gobierno, pero sin apoyo congresual, sin apoyo en ninguna de las dos cámaras. Y por lo mismo, este pacto no es un pacto de coalición, sino que se convirtió en una lista para la elaboración o para la formulación de diversos pactos coyunturales. Eso es todo lo que ese pacto representa. E introdujo por lo mismo un nuevo elemento de incertidumbre, porque todos los días lo que vemos en la prensa, los mexicanos, es que las diferentes fuerzas políticas anuncian que están por retirarse o que se retirarán si es que no se aprueba para tal punto específico tal planteamiento concreto. No hay por lo mismo una negociación general que desde el principio de la administración del nuevo gobierno haya permitido prever lo que iba a pasar con relación al programa de desarrollo del país en el curso de la siguiente legislatura o idealmente de las 2 legislaturas que comprende un sexenio de gobierno. Esto es a grandes rasgos, señoras y señores, y ya me excedí un minuto con relación a lo que me autorizó el doctor Mendoza, concluiré en otro minuto más, pero esto es a grandes rasgos el panorama de lo que tenemos, el panorama de lo que necesitamos y el panorama de lo que podemos. Sí se puede hacer dentro de un sistema presidencial un gobierno de coalición y sí es posible además identificar las características que un gobierno con esos elementos puede tener, preservando, por supuesto, la capacidad del presidente para encabezar ese gabinete, preservando la capacidad para designar a los integrantes del gabinete y preservando la posibilidad de que incluso decida gobernar en solitario. El costo político de gobernar en solitario lo puede saber un presidente en cuanto a que sabrá que tendrá que estar negociando todo, y también tendrá que aceptar que el desarrollo social y el desarrollo económico van a estar muy limitados porque sus acciones no serán predecibles. El estímulo para un presidente será contar con una mayor fuerza. No lo debilita una coalición, por el contrario, lo fortalece porque le da mayoría en el Congreso, mayoría que en este momento no tiene. Y por lo que respecta a los partidos de oposición, hay también un gran incentivo. El incentivo de gobernar, de participar, así sea en una proporción que no corresponda a los estándares establecidos por la célebre fórmula de Gamson, en el sentido de que se participe en el gobierno en la misma medida que se participa en el apoyo congresual al gobierno, sino simplemente traducir algunos de los aspectos de sus programas, que tendrían los partidos, en parte del programa de gobierno y participar, aunque no sea en la proporción de su representación en el Congreso, en las tareas de gobierno, para que de esa manera haya la convicción para los suscriptores de la coalición y para los gobernados, que eso es lo más importante, de que se está en el proceso estable, duradero, previsible del ejercicio del gobierno para la consecución de un programa. Perdonen, me extendí 3 minutos con relación al autorizado. Les agradezco muchísimo su paciencia.